Y por último tenemos al país de Egipto. En la siguiente tabla se muestran los casos acumulados y la tasa de crecimiento del COVID-19 en Egipto, con una fecha de inicio del 15 de febrero, ya que se registró el primer caso en este país. Gracias a los datos que fueron registrados en la tabla anterior, aquí en esta gráfica se nos presentan los casos frente a la fecha, iniciando el 15 de febrero. En esta se presentó un incremento en los contagios de una manera exponencial, y de hecho el gobierno de Egipto esperaba que el nivel más alto llegara a finales de mayo debido a las fiestas tradicionales que se festejan en dicho país, principalmente por la religión musulmana. Y como podemos ver, al día 10 de junio, que es el último día en el que se registraron los casos, observamos un crecimiento acelerado de contagios que aún no llega a descender. Ahora se nos presenta la gráfica de los casos acumulados frente a la fecha. Y aquí tenemos nuestra razón de cambio promedio 1 con la fecha de inicio del 15 de febrero, que pues es cuando iniciaron los casos en Egipto. Y elegí las fechas 18 de abril y 30 de marzo. Entonces la operación que vamos a hacer es restar los casos acumulados de FDX2, que son 39.488, menos los casos acumulados de FDX1, que son 6.486, sobre el total de días transcurridos de FDX2, que serían 63 días, menos los días transcurridos de FDX1, que son 44, lo que nos da un total de 19. Entonces dividimos 33.002 entre 19, lo que nos da un total de 1.736.94 casos por día en el lapso del 30 de marzo al 18 de abril. Y ahora para la razón de cambio promedio 2 fueron elegidas las fechas 30 de abril, en el que han transcurrido ya 75 días, y el día 12 de mayo, en el que ya transcurrieron 87 días. Para esto realizamos la misma operación, restamos los casos acumulados de FDX2 menos FDX1 sobre los días transcurridos de FDX2 menos los días transcurridos de FDX1, lo que nos da un total de 7.901.25 casos por día en el lapso del 30 de abril al 12 de mayo. Y por último elegimos las fechas del 31 de mayo y el 10 de junio, en el que realizamos la misma operación y restamos los casos acumulados de FDX2, que serían 815.246, menos los casos acumulados de FDX1, que serían ya 494.581, lo que nos da un total de 320.665. Esto lo dividimos entre la resta de los días transcurridos de FDX2, que son 116, menos los días transcurridos de FDX1, que serían 106 días, lo que nos da un total de 32.066.5 casos por día en el lapso del 31 de mayo al 10 de junio. Y es por medio del gráfico de los casos acumulados frente a la fecha y la razón de cambio promedio 1, 2 y 3 que comprendemos pues de una mejor manera la velocidad con la que se incrementan los casos a lo largo de los días. Y por último tenemos esta gráfica, la cual nos muestra la tasa de crecimiento frente a la fecha. Y en esta pues podemos ver el cambio positivo en porcentaje de la variable que hay entre dos momentos distintos del tiempo, como los datos que tenemos registrados en nuestra tabla, que inician desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 10 de junio de 2020. Y en este caso pues se presenta una tasa de crecimiento positiva.